Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra espada. Nos corresponde Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Volvemos nuevamente a Génesis. Estamos estudiando un capítulo de Génesis, un Shabbat, lo que nos tome, y luego vamos a leer entonces en otro Shabbat la porción del Nuevo Testamento, en la cual estamos mirando Santiago. Pero hoy vamos a detenernos en el capítulo 20 del libro de Génesis. Interesante relato. Interesante relato. Dice el acuerdo de Abraham con Sara. Se determina un acuerdo allí, pero hemos querido mirar algo como el impacto de las acciones de un hombre piadoso. Hay que meditar sobre eso, porque aquí se supone que todos somos piadosos. Se supone que todos somos piadosos. Sin embargo, a veces realizamos las obras solo por hacerlas. Y debemos considerar todo lo que la palabra nos dice. ¿Qué mejor ejemplo que este que tenemos acá? El de nuestro patriarca Abraham. Nuestro padre Abraham. Es curioso, pero todos cuando dicen Abraham es su padre, todos levantan la mano, ¿cierto? Y dicen, amén, sí es mi padre. Muy pocos dicen, no, ese no es mi padre. Él es nuestro padre. Vamos a leer entonces capítulo 20 de Génesis y vamos a hacerlo de manera antifonal. Puestos en pie. Vamos a colocar a don Luis que dirija de manera antifonal este capítulo. Amén. Y allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. Y le dijo Elohim en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la heredad
que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Y a a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo Y para con todos, así fue bendita. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech A causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Podemos sentarnos. Oremos. Señor Padre y poderoso celestial, colocamos delante de ti, Señor, esta palabra. Guíanos, bendito Dios, por medio de ella, Señor, para que seas enseñándonos, Señor, sobre acciones y conducta, Padre celestial, y así considerarnos piadosos delante de ti. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, el impacto de las acciones de un hombre piadoso. Sobre eso vamos a estar mirando algunas consideraciones. Vamos, Proverbios 16, versículo 2. Proverbios 16, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los ruanín o los espíritus, ¿cierto? El Señor es el que examina los espíritus. ¿Por qué este verso para iniciar? Porque generalmente nosotros somos nosotros, ¿sí? Y básicamente lo que pretendemos y lo que pensamos de una vez damos por sentado y lo empezamos a realizar, ¿sí? Sin considerar los caminos o las formas a donde nos van a conducir esos pasos que decidimos en algún momento realizar o empezar. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Entonces yo puedo establecer alguna situación en mi vida y decir es lo correcto. Y si somos casados, entonces ¿qué hacemos? Hablábamos hace 8 días, ¿no? Decíamos algo puntual. Él dice una cosa porque está sustentando su punto de vista. Ella decía otra cosa, pero ella también sustenta su punto de vista. Y yo les preguntaba, ¿quién tiene razón? La condición es, los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista. Y es lo que nos está diciendo el proverbio. Todos los caminos del hombre es limpio en su propia opinión. Porque es el punto de vista que cada uno empieza a desarrollar. Pero ¿qué es lo que nosotros como piadosos, hijos del Señor, deberíamos siempre observar para organizar nuestras vidas? La voluntad del Padre. La escritura en la cual, ¿cierto?, deberíamos filtrar nuestra vida para llegar o cumplir nuestras metas. De ese modo, primero establecemos nuestras metas y luego ajustamos nuestra meta a la Biblia. ¿Sí es el orden? primero. O realmente primero comprendemos la palabra y desarrollamos metas sobre la comprensión e integridad del cumplimiento de esa palabra. Solo así, nuestra opinión, nuestro camino, toma otro curso y empieza a ser validado por el Señor. Y si emprendemos un camino, ¿cierto?, bajo sujeción del Señor, ¿cómo nos irá? Bien. Amén. Bien. Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Continuamente en la palabra dice, si guardareis mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos, mis decretos, mi ley, yo seré fiel y te guardaré. Pero queremos ser como niños
¿cierto? Jóvenes fugaces, ligeros de pensamiento y con pies suaves para correr, ¿cierto? A buscar nuestros deseos. Ojo, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los ruajim, los espíritus. Solo Él sabe y determina la verdadera intención que tú estás desarrollando en ese camino que has planteado. Continuemos entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 20. Dice el versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. La primera pregunta que se nos viene es, ¿de dónde partió? Uy, pues ya no nos acordamos porque resulta que ya estábamos en Génesis capítulo 18, luego el 19, luego nos fuimos para las fiestas. Después de las fiestas, ¿qué pasó? Nos metimos con Santiago y otra vez, así que ¿de dónde partió Abraham? Vamos a recordar, 18.1. ¿Qué dice capítulo 18.1? Del libro de Génesis. Final de mano. Eso es, fuerte mi hermana Alba, léalo mientras tomo agua. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Eso, estaba ahí. ¿Nos acordamos? Ahí lo dejó ¿quién? El Señor, ¿cierto? Y luego pasó lo de Sodoma y avanzamos, luego ya llegamos al capítulo 20 y nuevamente nos está diciendo el texto, une nuevamente este relato de Abraham. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Entonces, vamos a identificar Gerar, también conocido como lugar de paso. Al parecer, muchos viajeros pasaban por ese lugar y tenían como la condición de hospedarse. Es como un hotel de paso, digamos así, si pudiéramos traerlo hoy a nuestros días. Porque el mismo nombre, Gerar, lugar de paso, dice, sí, lugar de paso, nos dice ahí. ¿En dónde está ubicado? Coloqué un mapa ahí, Biblia todo, ¿cierto? Dice, ahí está. ¿Ven Gaza? Gaza está aquí. Aquí es Gerar, en este punto de referencia. Entonces está ubicado dentro de la tierra de Canaán, para que todos tengamos en cuenta. La tierra de los egipcios, ¿dónde queda? Por este lado hacia acá, ¿cierto? Ok, listo, muy bien. Ya sabemos, cuando tenemos comprensión de la geografía, sabemos. Es como cuando les digo, ¿dónde queda el puente Pumarejo? Barranquilla, ¿cierto? Barranquilla. Pero se necesita pasar por el Pumarejo para recobrar uno el sentido de que es un puente en un tiempo más grande, no sé si todavía, el más grande de Colombia, ¿sí? Al otro lado del puente, ¿qué hay? Basura terriblemente, pero bueno, no pensemos en eso. Sigamos entonces. Vamos a leer esto. A ver, fuerte, John, desde allá. Gerar estaba situado en el llano, como a 14 kilómetros al sur de Gaza y como a 24 kilómetros al noroeste de Berseba. Se han hecho excavaciones y se ha descubierto que fue habitada por largo tiempo. De lo que dice Génesis, deducimos que Abimelech, un gobernador filisteo, era rey del pueblo. Era un pueblo importante en el tiempo de los reyes, y es el lugar hasta el cual Asa persiguió a los etíopes. Segunda de Crónicas 14, 9 al 15. Fue conocido durante los primeros 5 siglos después del Mesías y llegó a ser la sede de un obispado. Su obispo de Gerar asistió al concilio de Caledonia en 451 después de la era del Mesías. Allí estaba situado un monasterio grande. Está localizado en el llano al sur de Gaza. Ok, la fuente es Calcedonia, ok, es el concilio de Calcedonia. Lo copié tal cual. Mire lo importante que podríamos determinar, ¿cierto?, sobre ese lugar. Algunos dicen que es 14 kilómetros, otros dicen 16, otros se acercan a 17, eso, la distancia. Entonces, sobre esto específicamente es que se ha tenido en cuenta y ha sido un lugar geográfico importante para el desarrollo de algunos acontecimientos, ¿sí?
Hablemos o miremos más. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero. ¿Quién habitó como forastero? Abraham. Abraham, ¿sí? Abraham. La palabra forastero viene del hebreo 1481 gur, ¿sí? Raíz primaria, propiamente volverse a un lado del camino para hospedaje o cualquier otro propósito. Resistir, dice también, residir. También encoger, como temer, ¿cierto? Dice como en un lugar extraño. También reunir para hostilidad, como asustado, atemorizado, congregar, conspirar, extraño, forastero, habitar, hospedar, huésped, ir a vivir, juntar, morador, morar, quedar, reunir, temer, temor, hundir y vivir. Urdir y vivir. Entonces, oído, la palabra específica, ¿cierto?, que tiene que ver con el forastero, nos da una definición propia de lo que es o de lo que fue Abraham. Una persona que estuvo, ¿cierto?, como extraño en un lugar. Dejó su tierra. Dejó su tierra. Pero eso nos deja una enseñanza importante a nosotros. Y si hacemos un barrido de la historia, el pueblo del Señor, ¿qué ha sido? Forastero. Forastero continuo, ¿cierto? Forastero continuo. Aún hoy hay forasteros del pueblo. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué? Porque nuestro lugar, ¿cuál es? Israel. La tierra prometida. La tierra de Canaán. La que una vez el Señor dijo, a ti y a tu descendencia te daré. Sin embargo, estamos en Colombia. Sí. ¿Por qué estamos en Colombia? Ay, Israel, Israel. No, no le echemos la culpa a Israel porque nosotros somos Israel. Y tenemos un corazón duro y fuerte como Israel, aún hoy. Luego esto, o donde estamos, también no lo merecemos. En cierta medida, porque hemos sido duros. Duros para aceptar la totalidad de la palabra de Dios. Porque generalmente aceptamos lo que me conviene, lo que es bonito, lo que suena chévere, lo que es suave, lo que es simple, lo que no me obliga. El resto, eso sí es para el pastor. ¿Sí? Eso sí es para el pastor. Es que él es el que... ¿O no? No deberían decir no, ¿cierto? Aquí todos tenemos esa condición. Somos forasteros. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que la palabra como tal, digamos, connota muchas palabras que hablan en cuanto a temor. Cuando pues obviamente Abraham entró, pues, y se encontró con Abimelech, pues una de las cosas que él hizo fue pues decirle a Sara que, bueno, que negara pues como su condición de esposos, porque era temor. Entonces ahí podemos ver que la palabra como tal, o sea, aún desde forastero, él ya se estaba viendo como una persona que tenía temor al entrar a ese tipo de ciudad, al encontrarse con Abimelech. Ok, pero fíjese que no es solo allí, sino por toda la expectativa, ¿cierto?, que puede producir el llamado de Dios a Abraham. ¿Cuál fue el llamado? Deja Tu tierra y tu y parentela. tu parada y sal. ¿Qué pasaría si tuviéramos hoy un llamado de esos? Eduardo, deja tu parentela, sal de tu tierra. ¿Qué es lo primero que se le viene a Libardo? No, porque yo sé el corazón de Libardo y él quiere obedecer al Señor. Pero dice, ¿y cómo? ¿Para dónde? ¿Cierto? ¿Cómo es la situación? Que me dijera, Rubén, deja este grupo, ¿lo diría? No. Dice, Rubén, sal de tu tierra. ¿Qué creen que diría yo? Señor, dame confirmación. Nuevamente. Y luego otra vez al estilo, ¿quién? Gedeón. Una, dos. Gedeón. Con la estopa, ¿cierto?
Es duro obedecer de primer impacto al Señor. ¿Quién salió del cristianismo o del catolicismo o de mi situación de vida fácil para estar sentado hoy aquí? Yo no. A mí el Señor me sacó bruscamente. Ustedes saben, brusca. O si no, estaría en mi zona de confort. Tercer pastor de la iglesia La Serena. Y tercer pastor implica una posición perfecta. ¿Por qué? Porque soy el tercero. Lo que quiere decir que arriba de mí hay dos. ¿Sí se dan cuenta? Es una situación de privilegio. Porque el 1 y el 2 asumen muchas cosas. Pero curiosamente el Señor volteó las cosas, ¿no? Y me puso allá a hacer muchas cosas que ni el 1 ni el 2. Hasta que me dijo, salga. Y me trajo a este lugar. Como forastero. ¿En el sentido de qué? De una nueva visión que Él tiene para nosotros. No para mí, para nosotros. Amén. ¿Cierto? Nos estamos preparando para vivir como Abraham vivió, en comunidad. ¿Cuál es el problemático? ¿Cuál es el que no se niega a sí mismo? El que quiere fomentar, ¿cierto?, su voluntad sobre la de cualquier otro. Ojo, porque en la persecución y en la vida de comunidad se aplica la ley. No tengamos más ese pensamiento que nos han heredado o enseñado. No más de cristiandad. Damos gracias porque Dios le permitió acercarnos a su palabra en esos lugares. Yo doy gracias. Porque allí fui mejor que lo que era antes. Allí fui mejor que lo que... Con todas las fallas del mundo. Entonces no podemos decir que no, ellos no. Vamos en un camino. Abraham andó en su camino. Nosotros vamos en un camino también. Ahí está la tierra. Perfecto, continuemos. El versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Claro. ¿Qué esperaba? Entonces ahí es cuando aparece Garfield. Y le dice, no, Abraham, ¿cómo haces eso? No. ¿Será que eso es voluntad de Dios? ¿Fue voluntad de Dios? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Por lo que sigue narrándonos o contándonos el texto, ¿cierto? Dice Génesis capítulo 12, versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana. Para que vayamos al 12, recordemos, ya pasamos ese capítulo, ya lo estudiamos. Los que no lo han podido estudiar, ahí está, lo pueden estudiar. ¿Por dónde? ¿Cómo hacen para estudiarlo? Sencillo. Ingresan, ¿qué? La Casa de las Naciones Beth Goyin en YouTube, videos, y buscan Génesis capítulo 12. Y dice 12, versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Podemos leer desde el 10, ¿no? A ver, hermana Gladys, desde el 10 hasta el 13. O hasta el 14. O bueno, hasta el 20. Leámoslo hasta el 20 para quedar bien contextualizados. Del 10 al 20. Hubo sobre la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora la porque eres mujer, pero no prospero. Y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era
de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jacob hirió a Faraón a causa de a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y con todo lo que tenía. Ok, entonces ese es el contexto donde pactaron y le dijeron: si en alguna tierra entro, entonces venga, usted va a decir que es mi hermano. Varones, que no les pase lo del padre Abraham, que tienen que ver la competencia ahí al frente para poder decirlo del versículo 11, ¿no? Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto la competencia, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No esperen a tener la competencia al frente para reconocer a la dama que tienen al lado. Es un regalo que Dios les ha dado. Como vaso más frágil, no tan románticos. Como vaso más frágil. Bueno, entonces ese es el contexto el que nos está diciendo para leer o entender el capítulo 20 del versículo 2. Y dijo Abraham a su mujer, ¿cierto? Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pues con toda la condición de Gerar. Colocó un mapa y ¿para qué? Para hacer la diferencia, porque algunos dicen es el mismo evento. No, no es el mismo evento. Uno de los sucesos fue en Egipto y el otro, ahí están, los resaltamos en círculos, ¿cierto? Para poder ¿qué? Dejémosla ahí, ya la arreglamos. Para poder ¿qué? Determinar que son lugares diferentes. Bueno, entonces tengamos cuidado y continuemos. Miremos el impacto que causó esta determinación, porque básicamente el capítulo 20 sustenta o comenta este hecho. El impacto en nuestro contexto. Todo lo que diga un varón de Dios tiene que impactar en el contexto. Es indiscutible que la vida de un hombre piadoso afecta el entorno, pues Jehová estará siempre con ese hombre. Meditemos eso. Siempre tengámoslo presente. Hablo en relación a los varones, pero también directamente a sus mujeres o a las mujeres. ¿Es capaz de creer usted que las acciones de un hombre piadoso afectan una nación? Claro. ¿Sí o no? Totalmente. Tenemos el relato histórico de José. Sí. ¿Qué hizo José? Dirigió un país, dirigió una nación, ¿cierto? Y lo que él determinó se hacía. ¿Qué le pasa a los líderes de Israel cuando toman decisiones? Si toman una decisión buena, ¿cierto? Son librados él y su pueblo y su casa. Curiosamente, lo que toma la decisión cuando se toma del liderazgo afecta a toda su casa. ¿Qué pasa si yo tomo una decisión inadecuada en este lugar? Afecta a todos. ¿No los afecta a ustedes? Claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué pasa si ustedes toman una decisión no correcta? ¿No afectan en su casa? Entonces, el contexto, el entorno
es afectado directamente. Génesis capítulo 23 dice, pero Elohim vino a Abimelech, en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Así que, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos algo interesante. No solo la calavera, ¿no? Sino que el mismo Dios entró a determinar esta acción que se había pasado. El Padre siempre da oportunidad para guardarnos del pecado. Aún lo hace con los gentiles, ¿cierto? No es que Dios es Dios solo de nosotros. Entonces los gentiles, aparte del mundo y su vida aparte de Dios, entonces Dios no puede afectar la vida de ellos. Dios afecta la vida de todos los que Él quiere, ¿cierto? Más si hay un hombre piadoso o una mujer piadosa en medio de la situación. Ahora, ¿por qué Dios interviene de esta manera tan puntual en un rey? ¿Por qué? Porque Abraham no es cualquier persona, ¿no? Uno podría pensar, no, es que con él se lo hizo, conmigo no. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me sacaron del trabajo? ¿Por qué yo que voy a saber cantidad de cosas que generalmente tenemos en nuestro día a día? ¿Por qué me tocan todas las difíciles a mí? Mire cómo el Señor actúa aún con los extranjeros y con los que tienen poder. Que a través de sueños le dice, pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Le dio sentencia directa a este gobernante por haber tomado parte, por haber metido donde no debía haberse metido. Ahora, si nuestra reflexión es por qué a él sí y yo no, lo primero que deberíamos validar es cómo está mi relación con él. ¿Sí le llego yo a los talones a Abraham? Sí. ¿Sí tengo esa condición de piadoso o de piadosa como él la tenía? ¿Sí tengo esa relación de poder hablar con él directamente? ¿Sí escucho su voz o no me interesa escuchar su voz? Porque nosotros lo que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar. Y el hablar de nosotros solo se reduce en una cosa fundamental. Pedir, pedir, pedir y pedir. Solo le pedimos al Señor. De hecho, deberíamos tomar una hoja y un lápiz y entrar en oración. Y decir, Señor, yo te agradezco. Agradecimiento. Agradecimiento, acción de gracias. Listo. Señor, mira por lo que me has dado, te agradezco por mi esposa. También, lo voy anotando. Y hacen una columna al otro lado las peticiones. Al final de la oración, las cuentan. A ver qué relación hay entre las peticiones y las acciones de gracias delante de Dios. Y se va a sorprender. Porque lo que generalmente hacemos es pedir, pedir y pedir. Y no está mal que lo hagamos, porque si no le pedimos a él, ¿a quién? ¿A quién más, cierto? Pero debemos ser equitativos, justos, y también poder percibir, reconocer las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Entonces, ahí es. Mateo capítulo 27, vamos, Mateo capítulo 27, versículo 19. David, fuerte. Estamos en
sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho ensueño por causa de él. ¿Cuál es el contexto? Versículo, correcto, Claudia. Versículo 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, ¿cierto? Reunidos pues, ellos les dijo Pilatos, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y esa es la condición de ser juez, ¿no? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Lo mismo, ¿cierto? Que experimentó Abimelech. ¿Por qué? Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué le está diciendo? Guárdese de tener algo en contra de él. Porque el Señor, por medio de sueños a la esposa de Pilatos, le dijo, es el Mesías, es un santo, es mi escogido, es mi hijo. Es inocente. Entonces fíjese que el Señor conoce y tiene la capacidad de actuar en medio de los gentiles como Él quiere. No dice de Ciro. ¿Qué dice de Ciro? Mi hijo es, ¿no? Es el propósito de Dios. Pagano, gentil. Miremos este otro texto. Ezequiel 33, 14 y 15. A ver, Erika, fuerte. Y cuando yo llegué al impío de cierta humanidad, y eso convirtiera en su pecado y ser según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda o volviera lo que hubiera robado, caminara los estatutos de la vida, no se iniquidad y la ciertamente no. Eso es. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos está diciendo? Dice el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia o sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Esto para qué? Para todos aquellos que dicen, yo soy mesiánico. ¿Sí? Tengo a Yeshua. Sin embargo, desarrollan su vida como quieren. Sí, hacen cosas de justicia, pero también hacen cosas de injusticia. Luego, entonces, el Señor dice, si el justo se vuelve injusto, ciertamente morirá. ¿Sí? Y cuando yo dijere al impío, ¿cierto? De cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere a la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, porque el Señor es juez de jueces. Por eso es que uno se debe alegrar cuando los malos caen de rodillas al Señor. ¿Por qué? Decimos amén. ¿Por qué? Porque dejan de hacer mal. Porque apartan su camino, o más bien sus pies de ese camino tan malo que llevaban. Pero es que el Señor, ¿cómo los perdona? Pues sencillo. Vemos, ¿cierto?, la misericordia que con esa conversión que ese hombre o esa mujer tuvo en relación al Señor, deja de hacer mucho mal. Así es como deberíamos mirar un acto de misericordia, aún con la sociedad, que un malo se convierta. Y este mundo está
malo terriblemente. Esta semana, todas las semanas hay algo. Esta semana venía en el Transmilenio sentado, muy cómodo. Y se subieron dos chicas jóvenes, bonitas, muy bonitas. Y se sentaron atrás en la silla. Y empezaron a hablar esas mujeres. Cosas terribles que ni siquiera yo he vivido. Esa manera de hablar, ni siquiera con todo el respeto, en unas prostitutas, por Dios. Terrible. Y es que fulanito me la cometió, pero la pagó 10 veces porque yo se la cometí 10 veces más. ¿Sí? Pero no era el besito que cuando uno jugaba que ahí se la cometió un besito, no. Total, o sea, perdido totalmente el mundo. Yo quedé asombrado, asustado de la manera, y hablando ahí con el Transmilenio lleno. Se ha perdido la vergüenza, se ha perdido el valor de las personas, la integridad, el temor a Dios. Sí, tristemente. El impacto de nuestro contexto. Dice, Abimelech estuvo a punto de morir por una mentira de Abraham. ¿Cómo la ven? Pregunto, ¿fue mentira o no? No, no, porque era hermana. Acomodó la verdad. Sí. ¿Fue mentira o no? Sí. Pues dice que fue la hermana. Adelantémonos un poquito. Versículo 12. A ver, fuerte, Cristian. De capítulo 20. Así. Ya la verdad, mi hermana. Ella la verdad es también mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, la tomé por mujer. Y entonces, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, entre comillas, ¿mentira o no? Pues sí. Porque es mentira, yo veo que es hermana. Yo veo que es hermana. Pero es como si estuviera acomodando la verdad. Media verdad. Exacto. Media verdad es una mentira completa. Porque si ya dejó de ser por el momento en que la tomó por mujer. ¿Por qué qué? O sea, en el momento que la tomó por mujer. ¿Dejó de ser hermana? No. No. Siguió siendo la hermana, pero hermana esposa. No, por eso. Nada que hacer. Parentesco no se pierde ahí, no me venga aquí con eso. No, pero es que ahí me están preguntando. Lo que usted está diciendo es una herejía. Le voy a decir por qué. Porque podríamos tener hoy la licencia de decir, no, yo me caso con una hija y ya perdemos la línea. O con la hermana, o con la... ¿Sí? No. Ahí sí, aventajado y distinguido discípulo, no. Hay que decir sí cuando sí, pero hay que decir no cuando no. ¿Listo? Entonces, no. Era verdad. Era hermana. ¿O no? Escucho argumentos, sustentaciones, ¿cierto? Posiciones interesantes. Para mí es la hermana. Pero entonces, ¿qué necesidad tendría Abraham de no presentarla completamente como mi esposa? Es mi Por hermana? temor. Ok. Si no es una mentira, ¿qué es lo negativo del asunto? Que no le dijo que era su señor. Que pudo haber pecado. Pero la para negó como esposa. la negó como esposa. Y ahí sí se convierte en qué? En una condición de maldad, ¿cierto? Si Abimelech hubiera tomado por esposa a Sara, es posible que ella quedara embarazada, ¿o no? Mire todo lo que está colocándose en riesgo. Ahora, Abraham no es cualquier persona, pero Sara tampoco. Porque ciertamente hubo ¿quién? Al otro lado de Sara, ¿quién estaba? La esclava. ¿Se acuerdan? Agar. Correcto. Y ella tuvo descendencia, pero Sara es Sara. Entonces, fíjese todo lo que está en juego en este momento. Ahora, la situación tiene que ver con la malicia con que se desarrollan las cosas, y eso se convierte en una maldad.
Ok, dice, no olvidemos lo que el Padre le dijo en Génesis 18:10. ¿A quién? Miremos ahí, estamos muy cerquita. 18:10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, ¿cierto? 9 meses, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara era estéril. No podía tener hijos. Pero en el capítulo 18 el mismo Dios le dijo, y le dijo, venga, va a tener un hijo en el tiempo de la vida. Luego, de ahí para adelante, capítulo 20 ahí, ¿cierto? Es posible que el Señor ya hubiera orado en el vientre de él. ¿Qué hubiera pasado? ¿Una Abimelech chiquito? De verdad, esto afectaría el linaje real. Claro que sí. La promesa efectuada ¿a quién? A Abraham no se daría. No se daría. Entonces hay mucho en juego. Está peligroso, ¿cierto? El chistecito de Abraham. Es peligroso el chistecito de Abraham. ¿Dónde quedaría Isaac, Jacob y las 12 tribus? ¿Qué serían? Filisteos, ¿cierto? Claro. Entonces fíjese que es delicado. Por eso el Señor actúa. Pero el Señor tiene todo en control, ¿no? Amén. Él sí. Pero fíjese que la acción de Abraham, él creyó hacerla fácil. Con una situación de cubrirse, él no meditó lo que hubiera pasado con ella. Ojo, varones. Ya es la segunda vez. Ya es la segunda vez. Como la primera vez le funcionó, la segunda vez tuvo que tener, ciertamente hubo consecuencias, ¿no? Entonces, ahí va. Primera de Tesalonicenses 5:22. Alison, fuerte. ¿Qué dice? Abstenidos de toda especie de mal. Eso es. Muy bien. Señor. Bueno, si ahora, obviamente cuando Abraham dice la palabra que cumple los mandamientos, y obviamente bueno, que conocía la ley, en el caso de volver, digamos en este caso, si pues, hubiera pasado una relación sexual entre Abimelech y Sara, ¿sí no podría aceptarla nuevamente? Tendría que haberla rechazado por... Ok. Buena por la profundidad, ¿cierto? Pero no podría pasar. De hecho, no pasó. De hecho, garantizado al 200% que no la iba a tocar. Porque el Señor estableció su pacto con Abraham y Sara, con nadie más. ¿Listo? Y no se les olvide esto. Esto es una enseñanza profunda para las nuevas interpretaciones que tenemos hoy. Los pactos de Dios los hace Él con Él mismo. Y nos da la bendición de pertenecer a ellos o de participar en ellos. Pero esos pactos Él los guarda, como el pacto que estamos viendo acá, como el pacto, ¿cierto? O la promesa que Él tiene para nosotros, que nos volverá aquí a llevar a la tierra prometida. Nos recogerá de los 4 puntos de la tierra y nos concentrará allá. Como la promesa que tiene, ¿cierto? Que estaremos por 1000 años y luego eternamente delante de Él. Amén. Como la promesa que tiene para nosotros que si guardamos los estatutos y mandamientos, nada, absolutamente nada, nos va a pasar. Porque vemos correctamente en la Escritura que Dios es Dios. Desde luego, si Él la hubiera tocado, nada que hacer. Nada que hacer, tendría que haberla desechado por la situación que tenía, ¿no? O que hubiera tenido. Muy bien. Absteneos de toda especie de mal. Y esto es una acción
que conduce a mal. Pobre Sara. Ahí sí como dice, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería de ella? Pero en ese caso ella no pudo haber dicho como, oiga, hijo, dame respetar. Sí, con la misma situación, ¿cierto? Que las mujeres se paraban delante de los reyes y entraban a su cámara y él los mataba o las mataba. Por la situación en que están de patriarca y de reyes. No solo con ellas, sino con todos. ¿Sí? Porque ya el respeto y la autoridad sí se daba. O se hacía cumplir. Entonces, si el rey del país decide tomar a una mujer que no tiene relación con nadie, la toma. Y si se niega, la mata. Así de sencillo. Así funcionaban las situaciones en esa época. Entonces, el impacto en lo personal, desde luego hay un impacto en lo personal. Versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7. Entonces, Jennifer Buitrago, fuerte. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Elohim en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que por cierto morirás tú y los tuyos. Eso es. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues el rey se defiende. Y le dice al Señor, ¿matarás también al inocente? Porque había una sentencia sobre él. Entonces el Señor dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, o sea, los dos allí, ¿no? La una en sujeción y el otro con su autoridad mal enfocada. Sí, claro. Mal enfocada. ¿Sí? Es lo que sucede hoy en día con muchos varones. Yo soy la cabeza del hogar, pero de cabeza se pasan a cabezones. ¿Sí o no? La autoridad que... Porque para tener autoridad o para tener mando hay que saber mandar y hay que saber tener la autoridad. Y un hombre que tenga una autoridad por fuera de la voluntad de Dios está perdido. Se vuelve autoritario. Porque la autoridad no se impone, se gana. ¿En qué sentido? En que los que lo sigan, ¿cierto? Lo hagan voluntariamente. Confiados en que ese varón, en el caso de los hombres, ¿cierto? Es un varón de Dios. Está sujeto a sus preceptos y escritura. Luego todo lo que determine, claro que sí, lo vamos a leer. Pero aquí estábamos fallando en ese sentido. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6. Y le dijo Elohim en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Contra quién iba a pecar? ¿Por qué no le dijo contra Sara o contra Abraham? Porque Abraham y Sara pertenecen a Elohim. Y él ciertamente hizo planes con ellos. Y todo lo que influya o afecte en ellos es ir en contra de Dios. ¿Cierto? La voluntad de Dios estaba ahí en juego, si me pueden aceptar esa expresión. Porque ¿qué puede estar en juego si la voluntad de Dios? Nada. ¿Sí? Pero ¿me entienden el sentido? Entonces el mismo Dios dice, contra mí ibas a pecar. Y así no te
oído, no te permití que la tocases. El Señor obrando continuamente. La miramos más adelante. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. La sentencia la dio el Señor, pero el ruego y sustento lo hace ¿quién? Abraham por él. Porque Dios utiliza y escucha a sus profetas. ¿Mm? El Señor escucha a su pueblo. El Señor te escucha, varón. El Señor te escucha, mujer. Solo asegurémonos de tener la medida o la estatura. Y si no lo devolvieres, ¿cierto? Sabe que de cierto morirás tú. ¿Y quién más? Todos los tuyos. Afecta lo personal, ¿cierto? Tanto para Abimelech como para Abraham. En Abimelech, que es el no creyente, y en Abraham, que es el piadoso. El impacto es personal cuando se toman esas decisiones. Entonces, puede causar sentencia de muerte en un inocente, lo leíamos en el versículo 4 y lo ratificábamos en el versículo 7. También para el caso de Abimelech, puede causar que peque un hombre sin saberlo.